Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el profesor, historiador Tomás Estraca, profesor de la Universidad Católica, reconocido historiador. Bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, Tomás, tú sabes que nosotros que hemos tenido una historia tan vinculada al oficio del militar, porque entre ellos tú has tratado de destacar un poco lo que ha sido el heroísmo civil en Venezuela. No obstante, conseguirse militares como Mario Vargas es un poco extraño porque han descollado en medio de una cantidad que simplemente se sumaban a golpes o se sumaban a tales o cuales dictaduras. Entonces, ¿qué hace peculiar a este personaje? Bueno, muchas cosas. Claro, es un personaje poco conocido porque tiene una participación, digamos, fulgurante, tipo cometa. Muere muy rápidamente. Y murió joven también, ¿no? Y exacto, y muere en un momento, muere a los 36 años, muere en un momento de cambio, de coyuntura. Y bueno, lo que viene después es tan grande que se olvida un poco. Pero ¿qué lo descuella, qué hace descollar a Mario Vargas? En primer lugar, cuando tú hablas de, como señalaste, civiles y militares, el civilismo, el militarismo, cosa que se habla del siglo XIX, Mario Vargas nos demuestra que la condición de militar no incapacita ad inicio a la posibilidad de ser un civilista. Mario Vargas es uno de los miembros de la Unión Patriótica Militar que participa del golpe el 18 de octubre de 1945, junto con Acción Democrática para derrocar a Isaías Medina Angarita, y a partir de ese momento hay una coyuntura una disyuntiva, que se va a dividir en dos caminos, ¿no? Unos que van a esperar convertir aquello en la revolución democrática, como la llama Rómulo Betancourt, otros que tienen una propuesta pretoriana. Hay civiles que apoyan la propuesta pretoriana, no muchos, pero los hay, o tal vez bastante más de lo que nos imaginamos, y hay militares que son civilistas, y Mario Vargas es el ejemplo militar democrático y civilista en sus ejecutorias y en su pensamiento en toda la extensión de la palabra. Ahora, eso es interesante porque siempre se vincula, en el caso ya concreto del 18 de octubre, a esos militares golpistas, ¿no? Bueno, efectivamente, participaron porque había un golpe ya de hecho. Exacto. Para muchos, incluso la presencia de él lo que hizo fue evitar en aquel momento un golpe ya marcado por ideas, no digamos retrógradas, pero por ideas estrictamente militaristas, pues, del pasado. Sí, claro. El 18 de octubre hay que tratar de verlo fuera de los reduccionismos. Por ejemplo, a mí me da un poquito de temor todo lo que se ha construido en torno a Diógenes Escalante, que es un personaje importante y cuya tragedia de suyo, que enloquezca el hombre de consenso y eso lleve a la situación política, complica las cosas. Y claro, es una tragedia que inclusive en términos literarios es muy atractiva, es casi shakespeariano, ¿no? Aquel hombre de las camisas voladoras. Pero una de las cosas que me da miedo es que al fin y al cabo esa interpretación puede ser personalista. Es decir, si no hay un hombre providencial, si no hay un hombre que resuelva, entonces todo se vino abajo. O sea, que nosotros dependemos de un hombre. Exactamente. Eso no debe ser. Lo que ocurre el 18 de octubre no debe ser para la interpretación y no debe ser como proyecto de país. ¿Qué pasa el 18 de octubre? Quienes vienen gobernando Venezuela desde 1899 y han evolucionado, no están en la misma situación que en el 1899, que 50 años atrás, pero son más o menos el mismo grupo, se polifragmentan ante un país que crece, que cambia, que se transforma más rápido de lo que ellos pueden controlar. Entonces, digamos, el bloque de poder, por decirlo de alguna manera, que dirige Medina Angarita, se divide en tres partes. Una parte es el medinismo estrictamente, que quiere una evolución hacia... Los tres bloques, que hay que cambiar. El medinismo, que quiere una evolución más lenta, por etapas. El lopecismo, que quiere una evolución, también quiere una evolución, pero con un tinte distinto al de Medina, en todo caso, con diferencia de liderazgo, y los jóvenes militares, que forman parte de ese bloque, que quieren una evolución en la cual los militares sean los que dirijan el país. ¿Qué ocurre en ese momento? Que se fragmenta en tres, y dos de esos grupos, los medinistas y los militares, buscan Acción Democrática como compañero de ruta, que es lo que le pasó a Betancourt, habida cuenta de que Acción Democrática es el partido que en aquel momento tiene el mayor control y el mayor impacto, la mayor proyección social, y lo necesitan para que los apoye. Entonces, claro, no es que a Medina solamente lo tumba, es que eso se desmorona, porque cuando un grupo se divide en tres y dos de esos grupos están ya negociando cada uno por su cuenta con el principal grupo de oposición para ver cómo toma ventaja para llegar al poder, eso está muy mal. Y Rómulo Betancourt,
hace lo que tiene que hacer un político, juega en todos los tableros y la primera apuesta es a Diógenes Escalante. Aquello no funciona y después cuando ve que la Unión Patriótica Militar ese golpe va sí o sí, dice vamos a ver cómo yo surfeo esto y a partir de allí puede haber ya discusiones. Y además entró a jugar ahí el fenómeno también López Contreras, ¿no? Claro, que era otro de los grupos. Contreras, y además que tenía una fuerza, se dice que mayoría en el Congreso lo hubieran nombrado. Hay una carta que escribe Mario Ricardo Vargas y Delgado Chalbot, una carta pública, aparece en la prensa en el año 48 con a López Contreras. O sea, ya ocurrió el golpe, eso era en el año no 48, año 46. Ya ocurrió lo del 18 de octubre, López Contreras quiere suceder a Medina, él es visto como la vieja guardia, los que quieren cambios más rápidos y los más jóvenes y los militares más jóvenes tienen temor de que el generalato que viene en el siglo XIX, que tiene 50 años atrás. Y entonces en aquella carta uno se da cuenta de la enorme tensión que hay dentro de los cuarteles, porque Mario Vargas y Carlos Delgado Chalbot en esa carta hablan con mucho respeto al general López Contreras todo el tiempo y reconocemos todo lo que usted hizo y tal. Pero si usted sigue conspirando, porque López Contreras en ese momento está conspirando y este es el peor momento de la biografía de López Contreras, cuando se mete a conspirar con Chapita Trujillo y andar con Trujillo nunca es una buena... Preparando una invasión. Claro. Ahora fíjate, hay una cosa que tú mencionaste que realmente se ha comentado mucho, que es esta situación que había entre los militares y que de alguna manera pues dio al traste con todo ese experimento de Medina, ¿no? Exacto. Ahora, como quiera que sea, Medina era un hombre, un militar civilista. También, y lo demostró muchas veces. Absolutamente. Entonces, siendo Mario Vargas un militar que como tú bien dijiste al principio, era un hombre con mentalidad democrática, era un demócrata, aunque estuviera uniformado. ¿Por qué ellos caen en esa especie de trampajaula que después los llevó a otra dictadura? Bueno, es difícil de ver el caso de Mario Vargas. Yo, claro, la razón de esta entrevista es el prólogo que escribía el libro que hizo el hijo de Mario Vargas, Ramón Vargas, y es la primera aproximación a un personaje que es casi desconocido y un personaje que es contradictorio. Y eso también explica un poco su olvido en buena medida, porque es difícil, al fin y al cabo los personajes son recordados por sus dolientes, y es difícil determinar cuáles son los dolientes. Él tuvo uno muy importante que se llamaba Rómulo Betancourt, pero inclusive el resto de Acción Democrática no lo recordó de esa manera, a pesar de todo lo que hizo su esposa, la que me gustaría hablar un poco después. Y entonces yo tuve dificultad para entender por qué Mario Vargas, primero, es relativamente fácil de entender por qué se mete el 18 de octubre, que es lo que me estás preguntando. Sí. Pero después es más difícil comprender por qué él firma el acta de derrocamiento de Rómulo Gallegos. Exactamente, esa es la otra parte. Yo creo que aquí hubo un problema dentro de la estructura y los asuntos de las Fuerzas Armadas, donde hay una división generacional. Medina Angarita, y eso decía siempre el profesor Domingo Irwin, es sin duda un militar civilista, que toma una decisión trascendental. Después de no sé cuántos años, él decide que el candidato de su partido va a ser un civil y que él le va a entregar el poder a un civil. ¿Gana el candidato de su partido o gana un candidato de oposición? Que eso era difícil, pero no era imposible. Y clausura al Ministerio de Guerra, esta frase no es mía, es de Domingo Irwin, del historiador Domingo Irwin, como antesala de Miraflores. Y es una de las cosas que mueve al grupo más militarista. Ahora bien, ese grupo más militarista, más pretorianista, son los jóvenes militares que se sienten técnicamente superiores, lo eran en buena medida, que sienten que son los que son llamados a desarrollar el país, que es el grupo Pérez Jiménez, Llovera Páez, el grupo Julio César Vargas, el hermano de Mario Vargas. Con el impacto de Chorrillo. Con el impacto de Chorrillo. Porque ellos todos dieron sus cursos en Chorrillo y ahí se planteó que las Fuerzas Armadas en América Latina, que era un continente atrasado, debían ser el factor de la modernidad. De la modernidad. Claro, que es lo que se debían siente. ser los que somos técnicamente formados, somos claro. más disciplinados. Y Mario Vargas me parece que él siempre fue leal, que él formaba parte de ese grupo, que era leal a ese grupo, y funcionó un espíritu corporativo y un espíritu de obediencia en última instancia. Yo creo que eso es lo que lo mueve. Entonces, claro, se derroca Medina Angarita y Mario Vargas, a diferencia de buena parte del grupo, no todos, pero buena parte del grupo, yo conocí, por ejemplo, al coronel Zamora Conde, por decir algo, o siempre me acordé mucho de un profesor de historia, que después se salió de militar y fue historiador, Óscar Abdala, profesor de la Católica, los no lo conocieron, que eran hombres que estuvieron en la Unión Patriótica Militar, que participaron en aquello, pero que en vez de estar con el resto de la Unión Patriótica Militar, fueron convencidos por el proyecto democrático de Betancourt y los otros octubristas, no necesariamente Betancourt solamente, sino
bueno, Rafael Caldera o Jovito Villalba, que se incorporan después, pero se incorporan. Y tú sabes que ese grupo lucha a favor de la democracia. Ahí incluso los primeros años de estabilidad de la democracia los garantiza ese grupo que viene. Exactamente. El caso, por ejemplo, de Paredes Bello, que viene de ese grupo, el hombre fundamental. Claro. Márquez Áñez, Morián Soto. Morián Soto, exacto. Era de esa generación y fueron a favor de la democracia. Exacto. Estuvieron presos, muchos tuvieron... Briceño Linares, aunque Briceño Linares viene del perijimenismo, pero... No, es que todos de alguna... Pero eran militares inspirados, digamos, Exacto. en el planteamiento democrático de la Unión Patriótica, ¿no? Exacto, y eso yo creo que es lo que es mi hipótesis, no tenemos mucho más. Claro, es que esa es una pregunta que se hace todo el mundo. Ha habido debate sobre eso, tú lo debes saber mejor que nosotros. Gente que te debate y te dice, pero ¿por qué? Si Medina hubiera podido facilitar un tránsito, porque además tenía esa... Claro. Y lo que pasa es que también Que avanzó mucho Medina, ¿no? Avanzó mucho, pero el asunto fundamental es que quienes apoyan a Medina, o sea, Medina simplemente, la tragedia de Medina es una tragedia que él queda solo. Quienes apoyan a Medina o no quieren ir tan rápido, o no, o no quieren avanzar hacia una democracia. Recuerden que en última instancia Medina es un hombre que viene del ejército. O sea, Medina será muy civilista, pero él llega al poder dentro de un esquema, que yo llamo un esquema antonino, como los romanos, donde a Gómez lo hereda su ministro de guerra, que es López, pone a su ministro de guerra, que es Medina, y Medina, en vez de poner a su ministro de guerra, dice, va a ir para un civil. Ahí ya tiene una ruptura con el ministro de guerra anterior y los que aspiran a ser los ministros de guerra posteriores. Claro. Y tanto dice él, bueno, señores, déjame ver si yo puedo pactar con la oposición para ver si llevamos esto con Diógenes Escalante. Y bueno, y aquello no es posible, y entonces se desmorona. Sin posibilidad de poder, y cuando lo deciden todos que hay que tumbarlo, entonces, bueno, es cuando se cae. Es decir, los adecuados son muy pocos, son unos invitados posteriores. Pasa que se movieron muy bien y agarraron él sentía que él tenía una relación muy especial y privilegiada con los muchachos jóvenes militares en Medina. Yo recuerdo que yo una vez en una conversación informal en la casa de Eular Pietri, lo escuché decir, yo le dije a Medina que venía un golpe, y él me decía, pero bueno, Arturo, ¿cómo vas a decir eso? Si esos muchachos fueron fueron todos alumnos míos, esos muchachos me respetan y me consideran y me quieren, entonces... Sí, claro, pero yo creo que él tal vez se equivocó en sus cálculos. Sí. Porque a lo mejor esos muchachos, él pensaba que esos muchachos eran como él. Él lo que le está diciendo, señores, jóvenes militares, si ustedes quieren ser presidente de la República, hagan un partido y se ganen unas elecciones. Y ahí fue cuando un grupo de esos muchachos dijo, no queremos. Que el grupo Pérez Jiménez, ahí pasó esto. Entonces, bueno, pero hay algo, a él como ser humano, tal cual, no habla mal nadie de él, sino de estas circunstancias que, bueno, la tragedia de la política. Así es. Oye, Tomás, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimo escucharte y conversar contigo. Las famosas clases de Tomás. Sí, las clases de Tomás que son de verdad apasionantes. Bueno, y nada. tú digieres la política y la historia, mejor dicho, de una manera tan sabrosa. Gracias, Tomás. Bueno, siempre la orden. Vamos a la pausa y regresamos ya.